Ok, guárdelo en su corazón. Pero voy a hablarle también de otro conquistador. Tengo una anécdota de Julio César, un hombre que a la edad de 36 años, mis amados hermanos, se dice en ese tiempo ya había conquistado todo el mundo, porque en ese tiempo únicamente se conocía esa parte de lo que era Roma, el Medio Oriente y el Asia. Y a los 36 años, este conquistador muy joven ya había conquistado todo el mundo. Y en una de sus campañas, cuando después de cruzar un río que es muy conocido, se llama Rubicón, mandó también a destruir el puente que había colocado o que estaba colgado allí con una famosa frase que hasta el día de hoy se encuentra en muchas de las puertas de sitios como museos en Francia. Dice: Alea Hapta es, que significa la suerte está echada. Otro que también no quiso volver atrás. Levante su mano derecha y diga: yo también no quiero volver atrás. ¿Para qué di estos ejemplos, mis amados hermanos? La palabra del Señor dice en uno de sus apartes lo siguiente: que usted y yo, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ya hemos sido libertados. Hemos conquistado todas las cosas por medio de Jesucristo, que fue el que murió en la cruz. Cuando Jesucristo murió en la cruz, usted y yo, dice la palabra que alcanzamos todo lo que realmente usted y yo necesitamos para poder estar bien, ojo a esta palabra, bien y mejor en esta vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros en el plano, en el momento exacto donde nosotros nos encontramos, lo único que tiene nuestra boca, nuestro corazón y nuestra mente a veces son quejas, a veces son reclamos, a veces son palabras que sencillamente lo que tienden es a decir de que Dios no existe. ¿Por qué? Porque cada vez que usted dice, pero ¿cómo es posible? Es como si usted estuviera diciendo a Dios: sabes, te equivocaste y por eso yo estoy ahora mal. Pero todo me dice que usted y yo, que entendemos que Cristo vino y se sacrificó en la cruz, derramó su sangre, resucitó y hoy en día está preparando un lugar para usted y para mí y para nuestras familias, sabemos, ¿cuántos sabemos de que por esto usted y yo somos salvos? Wow, yo pensé que todos. Voy a dar otra oportunidad. ¿Cuántos sabemos de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador? Él es el verdadero conquistador. Él conquistó todo lo que nosotros necesitamos allá en la cruz. Todo. Ahora, esto sucede porque todas las cosas, hay veces que nosotros dividimos la Biblia y decimos el Antiguo Testamento no nos sirve y el Nuevo Testamento sí nos sirve. No, mi hermano, la Biblia dice que toda escritura inspirada por Dios es útil. Por lo tanto, hoy quiero comenzar ligando las ambas. Desde el comienzo hasta el final, Dios no se cansa de decirnos a usted y a mí, y para Él es delicioso repetirlo, como la misma Biblia lo dice, y nos dejó todo lo vivido por Israel para que usted hoy y yo podamos entender cosas diferentes. Pero ¿para qué digo esto? Voy a ir al texto. Desde muy temprano, Dios siempre nos ha dicho que Él quiere para usted y para mí cosas excelentes. Oscar, voy a comenzar por otro texto, Josué 1, versículo 11, y quiero que lo leamos hasta el versículo 13, porque quiero comenzar por aquí rápidamente. Josué 1, versículo 11. Bueno. Ok, ya salió. Listo. Esta fue la orden que ya cuando Dios habló con Josué, porque Moisés había muerto,
Dios le dijo a Josué, y Josué se levanta y entonces dice esto: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis ¿a dónde? El Jordán, para entrar ¿a dónde? A poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da. Esa orden Dios la dio desde que liberó a Israel de Egipto. Pero lamentablemente los israelitas, no entendiendo, como muchos de nosotros hoy no hemos entendido, de que Cristo ya ganó todas las cosas para nosotros, ellos salieron de Egipto y lo que demoraba 18 días para llegar a la tierra prometida, desde donde habían salido, se demoraron 40 años, y dice claramente la Biblia, por desobediencia, por murmuración, por idolatría y por querer hacer lo que se les diera la gana. Sí, señores. O sea que los culpables, Dios nunca se cansa de mostrar de que, oye, yo te he hecho todo, te he dado todo, te he provisto de todo, te he dado todas las herramientas para que tú marches, para que te vaya bien, pero eres tú el que no quieres hacer caso. Caramba. Y la cuestión es de que la historia de Israel nos muestra que cada vez que Dios nos dice pase a la tierra prometida, nos está diciendo pasen a un nuevo nivel. Voy a decirlo así: aquí está Israel, aquí está Egipto, los liberta de Egipto, pero por murmurar, por chismear, por quejarse, por desobedecer, por levantar ídolos, por hacer cosas que no le agradaron a Dios, duraron 40 años y llegaron aquí al límite en donde ahora les está diciendo: quiero que suban de nivel y pasen a la tierra prometida. Pero ¿acaso era que no habían estado bien en el desierto? Ahí es donde viene el problema. Muchos se quieren quedar en el desierto, porque en el desierto de todas maneras Dios, cuando necesitaron ellos comer, Dios les dio comida. Cuando necesitaron ellos agua para beber, Dios les dio agua de las rocas. Cuando necesitaron ellos protegerse del frío, Dios se convirtió en columna de fuego. Cuando necesitaron ellos algo para protegerse del sol, Dios se convirtió en una nube. O sea, Dios les provisionó de todo lo que ellos necesitaban. Y hay gente así hoy en día. Hay gente que le gusta estar en el desierto. No importa el calor, no importa lo que estén viviendo, pero qué carajos, ¿cierto? Dios me da todo. Y solamente se basan en los milagros de Dios, porque Dios hace milagros. Pero hoy Dios nos quiere decir por medio de la predicación: oiga, demos un pasito más, vamos, entren a la tierra prometida. ¿Por qué tenemos tanto miedo de pasar del desierto a la tierra prometida? Porque allá todo nos lo da Dios. No importa que estemos mal, nos quemamos con calor ardiente el desierto, vienen tempestades, vienen cosas horribles, no importa, muchos se quieren quedar allá. Pero Dios nos está diciendo hoy: pasemos. ¿Por qué tiene el hombre miedo de pasar a la tierra prometida? Porque aquí Dios quiere que usted y yo nos convirtamos en conquistadores. Aquí hay que trabajar con Dios. Esta es la tierra prometida, es leche que es tierra que emana leche y miel, es tierra de grandes productos. Dice que cuando Moisés mandó a 12 espías a que vieran la tierra, lo primero que vieron allá, mi hermano, fueron los frutos tan grandes. Un racimo de uvas tenían que traerlo entre 2 seres humanos porque no eran capaces de cargarlo. Así son las bendiciones de Dios. Nosotros pedimos algo y Él nos da siempre sobreabundantemente. Pero no lo creemos, porque ellos mandaron 12, solamente 2 vieron las cosas buenas de la tierra prometida y 10 comenzaron a ver que allá vivían eran gigantes. Y comenzaron fue a ver lo que significaban los gigantes: problemas, obstáculos. Ay, que nos toca que vencerlos, nos tocará que pelear con ellos. Sí, eso es lo que Dios quiere, pero porque Dios te dice: pasa, yo voy contigo.
Y lo más espectacular es que tenemos la palabra de Dios para saber qué nos va a pasar. Mire lo que dice Josué 23:14, anticipando lo que a ellos les pasó, y usted y yo hoy pudiendo saber qué nos va a pasar si nos subimos de nivel. Josué capítulo 23 versículo 14 dice: y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, dice Josué. Reconoced, le dice Josué al pueblo, pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¿De qué tenemos seguridad hoy en día con este texto? Que si usted y yo hoy, cuando estemos sabiendo cómo es que vamos a pasar a la tierra prometida, le creemos a Dios, va también a pasar lo mismo. Va también a pasar lo mismo. Todo lo que Dios ha dicho se nos va a cumplir y usted y yo vamos a poder ser más que victoriosos, dice la palabra. No lo han creído mucho, pero se lo voy a mostrar por la palabra. Ahora con Pablo en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 10, desde el versículo 1, vamos a ver cuántos textos leemos desde el versículo 1, de pronto hasta el 4. Mire lo que dice la palabra. 1 Corintios. Wow, estamos hoy. 1 Corintios 10. Creo que ese no es. Esta que tú tienes es 1 Corintios. Ok. Dice: porque no quiero, les decía Pablo a quienes estaba predicando, ya en el Nuevo Testamento, para que nos veamos en el Nuevo Testamento. Porque no quiero, hermanos, esta es una palabra para usted y para mí, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, o sea, no quiero que se vuelvan ignorantes, que nuestros padres, desde Moisés, todos ellos, dice, todos estuvieron, ¿qué? Bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era ¿quién? Cristo. Pablo nos está diciendo: oiga, yo no quiero que ustedes sean ignorantes de esto, pero por favor, miren que sí va a ser posible. Adelántese al 11, por favor, si es tan amable, Oscar. Al 11. Veamos lo que dice el 11. No, eso es 10:1, Oscar. 10:11. Y estas cosas, dice ahora Pablo, les acontecieron. Él resume todo lo que le aconteció al pueblo de Israel. Y ahora dice: y estas cosas les acontecieron como ¿qué? Como ejemplo, nos está volviendo a decir. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, o sea, a quienes hoy en día estamos viviendo aún en esta tierra. Así que el que piensa estar firme, si usted y yo pensamos estar firme, dice él, mire que no caiga, porque no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y comienza él a decir un poco de cosas que debemos hacer. Pero quería mostrarles estos textos para poder adornar lo que viene, lo que fue la orden original desde el comienzo. Y quiero que usted vaya conmigo, ahora sí, a Deuteronomio 7. Hice toda esta introducción para que usted entienda mejor todavía la predicación.
Dios nos ha dicho, oiga, dejen de ser, ustedes allá están bien, listo, no hay problema. ¿Usted sabía esto? Le voy a dar un dato, que cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, se calcula más o menos en una cantidad de 2,5 millones de personas las que salieron de Egipto libres. ¿Y usted quiere saber cuántas personas entraron de esas 2,5 millones? Solamente 2. En el desierto quedaron todos muertos. ¿Quiénes fueron los demás que pasaron también? Los hijos de estos que quedaron en el desierto, que murieron durante 40 años. O sea, las nuevas generaciones fueron los que pasaron a la tierra prometida. Hoy en día ya no hay necesidad de eso, porque Cristo ha venido y también logró todo lo que usted y yo necesitamos para que hoy en día seamos conquistadores y no esclavos de los milagros. Suena feo eso, pero es una realidad. En Deuteronomio 7, versículo 1 en adelante, se lo voy a leer de la Reina Valera, dice: cuando Jehová tu Dios, y está hablando claramente, está dando instrucciones precisas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar, ¿para qué? Para tomarla. Está diciendo, tú te vas a volver un conquistador, vas a tener que tomarla. Y haya ¿qué? Dios, estas son las acciones de Dios, y haya expulsado Dios de delante de ti a muchas naciones. ¿Cuáles naciones expulsó ya Dios? Al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, y a todos esos feos. Y dice claramente, póngale cuidado a esta frase: 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Dios nunca nos deja de informar todo. Nos está diciendo, si fuera por seres humanos, si fuera de frente a frente, lucha frente a frente, ojo, que ellos son mayores y más poderosos que tú. Pero ya él que había dicho que él las había expulsado. Pero vea qué más había hecho Dios. Y dice, versículo 2, y Jehová tu Dios te las haya ¿qué? Entregado, y las hayas ¿qué? Derrotado. Pero aquí viene la orden final. Él le dice, ¿qué vas a tener que hacer? Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Estas son cosas que de pronto no le gustan mucho a las personas escuchar, porque es lo que hoy en día está sucediendo. Dios nos liberta, Dios nos da libertad, Dios nos da salvación, Dios nos da vida eterna para que usted y yo, mi hermano, ahora hagamos obediencia de lo que Él quiere y lo que Él dejó en su santa palabra. Y esto no es religión. No se trata de pertenecer a ninguna iglesia ni a ninguna religión. Se trata de que usted y yo tengamos una verdadera relación con aquel que, siendo el Padre Celestial, dice que nos amó tanto que envió a su Hijo para ocupar el lugar que usted y yo nos merecíamos y que debía ser la cruz. O sea que tuvimos un sustituto colocado por Dios que se llama Jesucristo. Esta instrucción y exhortación de Moisés al pueblo de Israel es muy valedera para nosotros hoy en día. Son instrucciones precisas y no hay forma de no entenderlas, mis amados. Pero esta es nuestra vida, está reflejada ahí. Dios nos rescata, llega a nosotros, lo recibimos y lo aceptamos como nuestro único Dios y suficiente Salvador. Y después, a causa de que este mundo nos vendió, todo lo que el mundo nos vende y que nos ha vendido durante mucho tiempo, es una mentalidad de esclavos. Y muchos de nosotros estamos esclavos a muchas cosas todavía que no deberíamos de estarlas. Por esto no avanzamos, por esto, mi hermano, creemos que lo estamos haciendo, pero nos pasa lo del elefante. ¿Ustedes saben lo que le pasa al efecto elefante? Ustedes no saben por qué cuando habían elefantes en los circos y usted los podía ver, ¿usted se acuerda que el elefante hacía era únicamente esto?
porque desde muy pequeñito le colocaron una grilla ahí en el tobillo de su pie y lo amarraron a una estaca real, y cuando él quiso huir nunca pudo, y él se grabó en su mente de que no podía, porque nunca iba a poder escapar de ahí. Y después de grande, ya está grande, ni siquiera lo tienen amarrado, le colocaban fue el cordón únicamente, y si él quisiera haría así con su patica, pero él ya tiene aquí en su mente, ha sido esclavizado, le vendieron aquí la idea de eso. Es más o menos lo que este mundo ha hecho con muchos de nosotros. Dios nos ha manifestado desde siempre, desde el comienzo de los tiempos, porque la primera orden que Dios le dio a Adán cuando todavía no había pecado está registrada en Génesis 1:28, cuando dice: y los bendijo Dios y les dijo, vea la orden que da Dios al hombre: fructificad y multiplicaos, llenen la tierra y sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y nosotros cómo hemos quedado de mal, ¿no es cierto?, como raza humana con esto. Hemos dañado la tierra. Vemos hoy en día hasta los polos cómo se están derritiendo por causa de todo lo que nosotros le hemos hecho a esta tierra. Dios ordena nuevamente, entonces aquí le ordena al pueblo de Israel: no hagas alianza con el mundo, destrúyelos, saca del todo definitivamente lo que te une del mundo y no te dejes esclavizar más del mundo. Sea un verdadero hijo de Dios. Lo que Dios ha dicho es que no tengamos misericordia de las cosas que este mundo nos ofrece, pero muchas veces usted y yo queremos es defenderlas. El que es salvado, mi hermano, el que es salvado, ¿cuántos son salvos aquí? También es perdonado del pasado, del presente y del futuro. Pero nosotros trabajamos conjuntamente en nuestra santificación con Papá Dios. Debemos de ponernos hombro a hombro con Dios a trabajar sobre nuestra santificación. Santificación no es volverse usted tan bueno que no peque, no. No hay ninguno de nosotros que no peque. Todos los días, de una manera u otra, estamos pecando. Efesios 4:21 dice: si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice él. Vea lo que ordena aquí. Esta es la orden nueva de Dios. Es como si estuviéramos devolviéndonos a Deuteronomio 7. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, dice Dios, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ahí da otra orden y dice ahora: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vuelve y da otra orden y ahora dice: ¿y qué más? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así es que estamos autorizados por Dios para que hoy usted y yo despojemos, nos renovemos y además de eso, mi hermano, nos vistamos en justicia y en la santidad de Dios. ¿Qué significa todo esto? Le voy a hablar de cada una de esas 7 naciones. Comienzo con la primera, que es donde más me voy a demorar. Las otras son rápidas. Pero Dios siempre, nunca deja nada por fuera de lo que es el entendimiento nuestro. Y hoy Dios quiere que usted y yo entendamos cuáles son esas 7 naciones y qué significan. La primera nación que Él dice que debemos de destruir y nunca emparentar son los heteos. Diga conmigo: los heteos. Estos heteos fueron descendientes de Et, que fue un hijo de Canaán. Su nombre, mi amado hermano, mi amada hermana, significa tierra oprimida, tierra atemorizada, tierra aterrorizada, o el que produce el desaliento. Por lo tanto, el heteo, este gigante, porque todas estas 7 naciones
Eran gente, mi hermano, dice la Biblia, que eran más o menos entre 3,30 y 4,30 de alto. Gigantes. Tenían 12 dedos en los pies y tenían 12 dedos en las manos. Una raza diferente. Su nombre, el de los heteos, significa entonces, mi hermano, para que volvamos a decirlo, todo lo que nos oprime, todo lo que nos atemoriza, todo lo que nos aterroriza y todo lo que produce desaliento. Su tarea en nuestras vidas, las del heteo y dentro de la iglesia, es sembrar el desánimo, es sembrar el temor, el miedo, el terror para mantenernos como oprimidos o esclavizados. La persona oprimida, mi hermano, esta nunca ríe, está toda seria, amargada, no tiene libertad de hacer las cosas, no danza, no canta, no se levanta, no se arrodilla, es toda reprimida. Juan 8, 32 y 36, el Señor Jesucristo dijo algo muy interesante. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero le agrega y dice, así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? Y yo le digo la verdad, si tenemos nosotros a Cristo en nuestro corazón, entonces usted y yo deberíamos de ser verdaderamente libres. El heteo es el mercader del miedo y del terror. Él es el que comercializa con el terror, temor, el miedo. Esta era una tribu feroz que trajo el temor al corazón de todos los israelitas en su tiempo. El heteo es el que te desalienta en todo y te dice, tienes una enfermedad. Y el heteo, ¿qué va a hacer con esa enfermedad? Te va a infundir tanto miedo que tú vas a pensar que te vas a morir por esta enfermedad. Te va a decir, no tiene solución. Te va a desanimar a tal punto que no va a querer usted ni siquiera ir al médico porque es que... Pero eso es un pensamiento de ese gigante heteo. Es el que produce en el corazón de los cristianos, de la gente que no se da cuenta, que lo ha adquirido, que tiene miedo, que tiene terror, produce inseguridad, produce parálisis. Muchos de nosotros no podemos caminar en el destino que Dios tiene para nosotros debido a nuestras inseguridades, el rechazo o debido a nuestros miedos, producidos por lo que usted quiera, pero cada vez que usted quiera saber, Dios te da hoy la respuesta para sacar y despojar de su corazón al heteo. ¿Cómo podemos vencer al heteo con los principios bíblicos? Hay muchos textos que nos darían a nosotros la victoria. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos creen en eso? ¿Y por qué tenemos miedo? ¿Y por qué nos paralizamos? ¿Y por qué nos aterrorizamos? Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos, dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, o sea Jesucristo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en ¿quién? ¿Por qué tenemos miedo? Si nada nos puede separar del amor de Dios.
Primera de Juan 4:4 y después el versículo 18 dice: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos son de Dios aquí? Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Y por qué tenemos miedo? ¿Por qué debemos de sentirnos paralizados? ¿Por qué debemos de sentirnos desanimados? No debería ser. El versículo 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Coloquemos a Cristo en nosotros, que Él es el perfecto amor, para que eche fuera el temor. Porque dice la palabra, porque el temor lleva en sí mismo ¿qué? Castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tengamos cuidado con eso. El Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Usted ya fue libre de todos sus temores? Muchas veces el miedo a lo que el hombre nos puede hacer y se nos olvida quién nos ha confiado. La palabra del Señor dice en Hebreos 13:6: así que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y nosotros hay veces que vivimos con miedo. Ay, Dios, me llamó el jefe. Hermano, no vivamos con temor ni con miedo. Eso nos paraliza y no nos permite nosotros. El miedo, por ejemplo, a consumir alimentos porque son perjudiciales al organismo. Una cosa es alimentarse bien y otra cosa es vivir con una fobia que ni siquiera le permite a usted vivir una vida que de verdad usted pueda decirle a Dios: gracias, Señor. Ora usted por sus alimentos, sepa que ya están entonces cubiertos. El eteo quiere someternos a preceptos. Colosenses 2:20 dice: si ustedes y yo hemos muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Dice Pablo, ¿por qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos. O sea, vivimos esclavizados a los preceptos del mundo, tales como: no uses, no comas, no toques. Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Hermano, gente que se inhabilita de hacer cosas o de comer cosas porque viven solamente por lo que el mundo les dice. El eteo nos desanima, nos desalienta, nos deja débiles y nos destruye. Ya sabemos que el propósito del gigante del eteo entonces es que oprimirnos, es piedra de tropiezo, quiere hacernos caer para destruirnos. No se lo permitamos, hermano. Arrojémoslo de nuestras vidas, cobremos fuerza y valentía en nuestras vidas para echar fuera de nuestra vida a este gigante llamado eteo. ¿Cuántos quieren hacerlo? Para poder conquistar tenemos que aprender a vencer al temor. Los temores nos hacen ver siempre los problemas como si fueran más grandes que Dios. Aprendamos a vivir en lo sobrenatural, porque no hay nadie tan grande como nuestro Dios. Determinemos algo, porque la palabra del Señor dice en Job 28:22: determinarás una cosa a ti mismo y ésta se te hará firme, y en tu camino resplandecerá luz. O sea que usted y yo, porque creemos en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, podemos determinar cosas, no declarar, sino determinar en nuestro corazón. Determinémoslas. Comencemos a creer en nuestro corazón que verdaderamente la palabra del Señor está colocada ahí, es para que usted y yo progresemos, seamos prosperados, avancemos en este mundo, pero para bien. Levante su mano derecha y diga: hoy reconozco que este gigante eteo viene para causar opresión
temor, terror, desaliento, pero es más grande el que está en mí que este Teo. Así es que determino hoy echarlo fuera, fuera, fuera de mi vida. Y darle un fuerte aplauso al Señor. El segundo gigante es más cortico, todos los demás. El Gergeseo, identifíquelo. Gergeseo significa, esta palabra significa los que moran en el barro. Esto es espectacular. Cuando me puse a estudiar de todo esto, yo dije, wow, la verdad es de que ese diablo, mi hermano, es el rey de la mentira y de la sutileza. Y ahí está metido eso. Todos estos eran cananeos, todos eran tribus descendientes de Canaán. Pero este Gergeseo era tan estratégico. Le voy a leer, dice, según algunas interpretaciones, Gergeseo significa morador del barro, precisamente sobre la condición de estar vinculados con la tierra, mezclaban la tierra con el agua y se especializaron en esto, en vivir completamente enlodados y en hacer que sus enemigos, cuando los atacaran, ni siquiera lo pensaran, porque los iban a meter en medio del lodo. Se comenta que eran hombres de elevada estatura y no aptos para la guerra, quienes idearon una estrategia para que nadie penetrara sus tierras, y por ello rodeaban sus asentamientos con pozos a los que luego echaban agua y la tierra quitada para formar barro, y de esa forma defenderse de sus agresores, impidiéndoles progresar o avanzar en su objetivo. Tú y yo, mis amados hermanos, fuimos hechos ¿de qué? De barro. Dígame. El barro significa humanidad. Esto es igual a la carnalidad, y el enemigo desde ese tiempo desea que usted y que yo, mi hermano, no avancemos en el caminar con Dios. Por eso nos tiene trampas con pozos engañosos, en donde creemos que todo está firme, y cuando menos nos damos cuenta, hemos caído en el lodo cenagoso de las obras de la carne, porque esto, recordemos lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas. Y es bueno que usted sepa y comience a identificar, porque una cosa es decirles a ustedes, óigame, entonces las obras de la carne es una estrategia del diablo para que usted y yo precisamente no avancemos en el caminar de Dios en nuestra vida. Pero ¿cuáles son las obras de la carne? Bueno, vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas. Gálatas 5, 16 nos da una recomendación muy buena con referencia a esto, para tratar y para defendernos de los gergeseos, que significan precisamente toda la inmoralidad de este mundo. Dice, digo pues, dice el apóstol Pablo, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, dice ahí el versículo 17, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Esta es una lucha que usted y yo vamos a tener hasta que Cristo venga por nosotros. Nos vamos a tener que enfrentar todos los días a las obras de la carne, todos los días. Pero usted dirá, ¿a quién alimenta más? Si las obras de la carne o las obras del espíritu. ¿Qué se le va a notar más a usted? Esto es lo que va a determinar usted cómo ande precisamente en esta vida cristiana. El 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ya vamos ganando con eso. Sepamos. Y el 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, conozcámoslas, que son, primero, ¿qué es? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Y qué dice? Acerca de las cuales, ¿qué pasa? Dice Pablo, os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa? Aquí hay muchas cosas de inmediato para saber. Si yo me detengo a alimentar la carne, porque todo esto existe todos los días de nuestra vida y está a nuestro alrededor. Esto existe. Usted no se puede ausentar de esto. Pero usted y yo somos los que vamos a determinar si queremos complacer las obras de la carne en nuestra vida. Y usted y yo también somos los que vamos a determinar en el día de hoy si queremos más bien alimentar el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida por medio del fruto que Él nos da. Pero conozcamos cuál es el fruto del Espíritu, para que entonces lo veamos. Versículo 22. Dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿qué pasa? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y termina él diciendo, el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto no quiere decir de que usted y yo entonces ahora vamos a andar. No, ni que tampoco vamos a andar con una Biblia debajo del brazo dándole bibliazos a todo el mundo y diciéndole que se van a ir al infierno. Pero sí, mi hermano, es bueno que nosotros podamos hacerle conocer. Primero, que tengamos conciencia nosotros, que si nos manifestamos, que si en nosotros se manifiesta, que si nos inclinamos ante el adulterio, ante la fornicación, ante la inmundicia, ante la lascivia, idolatría, hechicerías, todo lo que hemos mencionado de las obras de la carne, usted y yo no vamos a entrar al reino de los cielos. Eso lo dice la palabra. Pero que si en nosotros más bien se va a ver en abundancia el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pues entonces nosotros vamos a andar en el Espíritu, porque eso es lo que se nos va a manifestar, se nos va a ver. Qué bueno es que digan, oiga, ¿cómo has cambiado? Hoy un día usted de verdad practica el amor, la paz se le nota, la paciencia se le ve, el gozo. Por eso, mi hermano, ande siempre sonriente, mire a su vecino y dígale, sonría. No deje que el jerjeseo se le meta. Y como vamos a estar determinando, entonces levante su mano y diga conmigo, hoy reconozco a este gigante, el jerjeseo, que representa la carnalidad, la humanidad, el retroceder, pero hoy determino no caer más al lodo cenagoso. Hoy nos despojamos de todo peso del pecado que nos asedia y determino correr con paciencia nuestra carrera de la fe. Por eso al jerjeseo le digo, fuera, fuera, fuera de mi vida. Dele otro aplauso al Señor. El tercero es el amorreo. El amorreo, mi hermano, estos eran una descendencia de Canaán que eran nómadas. Eran los más ausentes de todos. Estos eran introvertidos, se escondían allá, como que no querían hablar con nadie. Y ellos
tenían y causaron la mala comunicación entre los pueblos. Ellos hablaban mal, hablaban siempre de forma negativa. Este es el amorreo. Este es el mismo espíritu de Babel. ¿Usted se acuerda que era Babel? Babel es la torre que Nimrod quiso construir y construyó, pero con un solo deseo, de hacerla tan alta de que ellos pudieran llegar allá ante Dios. Excelente deseo, digo yo, pero muy mala intención. Y dice que Dios lo vio, y ahí fue donde él confundió, ¿qué? Las lenguas. Muchas veces nuestro lenguaje, mi hermano, ha sido confundido también, y se nos ha metido el amorreo en nuestra vida. Y la verdad, muchos de nosotros a veces hablamos siempre negativo. No, es que eso no se va a poder. No, usted no sabe, pastor, es que yo sí tengo experiencia. Además, vea, tengo el compadre que ese sí sabe y me dijo, vea lo que le pasó. Y siempre nos estamos conduciendo por otras personas, pero nunca vamos a Dios a consultárselo. Hablamos negativamente, nos volvemos como pesimistas. Ay, Señor, este amorreo es destructor, no solo nos afecta a nosotros, esta manera de hablar, esta manera de comportarnos, esta manera de volvernos pesimistas, sino también afecta nuestras relaciones familiares, en la iglesia, mi hermano, el trabajo, los vecinos, todo el círculo social nuestro. Y tenemos que aprender a utilizar las palabras a nuestro favor, no en nuestra contra. Si estamos todo el día hablando palabras negativas, quejándonos, esto apaga la fe. O si somos irresponsables en nuestro hablar, cuando deberíamos permanecer nosotros callados más bien. Hay veces que hablamos de demasiado, hablamos de más. Así no podremos levantarnos como conquistadores. Algunos textos para mirar esto, hay muchísimos, pero quise sacar algunos. Proverbio 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. De acuerdo a conforme usted hable, mi hermano, ¿va a producir vida o va a producir muerte? Pero si usted se llena únicamente de negativismo, pues va a producir muerte. Pero si usted se llena de la fe en el Señor, va a producir vida. Proverbios 17:28 dice: aún el necio, y escuche bien esto, amado hermano, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Las discusiones a todo nivel con su pareja, con su esposo, con su esposa, con sus amigos, con sus referidos, con sus compañeros, se terminan a veces únicamente cerrando el pico, hermano. Seamos entendidos. Proverbios 15:4 dice: la lengua apacible es árbol de vida. Imagínense esto. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Proverbios 18:8 también dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves. ¿A quién no le gustan, no? No hay, usted quiere dañar una reunión en donde usted llegue y diga: todo se supo, diga únicamente eso, todo se supo, y verá que todo el mundo. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Mi hermano, Jesucristo, una de sus más espectaculares enseñanzas, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estás hablando aún tú, hermano mío, hermana mía? ¿Cómo te diriges a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo? ¿Aún usas gritos? ¿Qué podemos hoy decir acerca de todo esto? O podríamos decir, como dice el Proverbio 6:23, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Y vea este texto que sigue, hermoso: panal de miel son los dichos suaves,
suavidad al alma y medicina para los huesos. Mi hermano, voy a ir un poquito más rápido porque solamente me quedan 10 minutos. Cananeo es el cuarto gigante. Estos fueron los ocupantes ilegales de la tierra prometida. Estos estaban allá, no estaban pagando arriendo. Dios dijo que eso era para Israel y ellos se metieron allá de abusivos. No querían salir. Estos son comerciantes, pero ojo a esto, lo que los definía era que ellos, el cananeo era orgulloso, arrogante, prepotente, altivo. Todo esto era manifiesto en su alto grado de inmoralidad sexual y su idolatría, o sea, otra vez, las obras de la carne. Los historiadores bíblicos han confirmado que en Canaán eran habituales la inmoralidad sexual. Ojo, escuche esto, el paganismo y el sacrificio de niños. Un historiador, Henry Halley, indica que los arqueólogos encontraron gran cantidad de urnas que contenían los restos de niños que habían sido sacrificados a Baal, un importante dios cananeo de ellos, y añade, el recinto entero resultó ser un cementerio de niños recién nacidos. Los cananeos pues adoraban cometiendo excesos inmorales en presencia de sus dioses y luego asesinando a sus hijos primogénitos como sacrificio a ellos mismos, a esos mismos dioses. Parece que en gran parte la tierra de Canaán había llegado a ser una especie de Sodoma y Gomorra. Estos son los cananeos. Isaías 2, solamente voy a leer un texto para que usted conozca. Isaías 2:17 dice, la altivez del hombre será abatida, la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová, Dios, será exaltado en aquel día. Y dice el 18, y quitará totalmente, ¿qué? Los ídolos, así de que ya no tenga más ídolos. Hay gente que todavía guarda la herradura detrás de la puerta y la mata de sábila. Yo no entiendo para qué, Dios mío. Y dice, y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de ¿quién? De Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar ¿quién? La tierra. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Muchos llegan y caen en ruina, muchos llegan y caen en situaciones que no quieren, y ¿sabe qué? Cuando recuerdan, antes de eso vino altivez y vino precisamente orgullo de corazón. Y la palabra de Dios dice en Proverbios 21:4, para terminar esta parte, dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Ay, Señor, tenemos a diario que luchar con estas circunstancias. Hoy en día, ustedes mismos lo están viendo con las noticias que vemos a diario. El quinto gigante era el fereceo, significa aldeano. Estos también eran gigantes, se mezclaban con todos, pero eran ambivalentes. Ellos se mimetizaban y se mezclaban con todos, pero eran de los que les gustaba causar dudas, se escondían, se mimetizaban. El fereceo es igual a lo que es la duda, el fereceo es igual a la indecisión, el fereceo es igual a la falta de determinación, precisamente. La mentalidad del conquistador es aquella que es firme y decidida, que no se conforma con menos que triunfar para la gloria del Señor Jesucristo. Esto implica, mi hermano, la firme decisión de pagar el precio que sea con tal de ser considerado un conquistador y glorificar el nombre de Dios. Implica también el ser determinado. No vacile más, mi amado hermano. Vamos a marchar adelante determinando de que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Así es de que, como dijo Josué, a mí me gustan las palabras de José cuando terminó de conquistar la tierra. Mire cómo se presentó y le dijo al pueblo. Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Dios,
escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o sea, ustedes verán si siguen haciendo las costumbres del mundo, o cuando estuvieron al otro lado del río, o sea, cuando no eran cristianos, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, porque también hay que ponerle cuidado lo que usted está siguiendo hoy en día en este mundo, pero él determina y dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Usted quiere levantar su mano y determinar esto? Diga, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dale un fuerte aplauso al Señor. El sexto gigante, ya vamos a acabar, es el Ebeo, significa pueblo de tiendas. Vivieron en el desierto con mucha comodidad. Esta gente sí sabía vivir. Se iban para el desierto y hacían unas tiendas hermosísimas. Eran muy tranquilos, pero igual de crueles a los cananitas. El gigante Ebeo es hoy todo lo que tiene que ver con la comodidad, el conformismo que nos ofrece el mundo. No quiere decir de que usted y yo no vivamos en cosas excelentes, porque Dios desea que usted y yo tengamos lo suficiente para vivir muy bien. Wow, uno solo. Bueno, yo creo que Dios sí quiere que yo viva muy bien. Yo lo digo ya en primera persona, porque si lo digo para ustedes, ustedes no lo creen. Vea que eso es lo que muchas veces sucede. Se nos mete a nosotros el anterior, el fereceo, y nos hace desestimular tanto las cosas que decimos y creemos, que entonces resultamos viviendo otra cosa diferente. Hoy es necesario, mi hermano. Hay veces que nos relajamos y nos volvemos muy cómodos. Entramos en zonas de confort que son muy agradables y no nos quisiéramos mover para nada, para nada. Ay, no, pero otra vez. Yo hoy me puse a orar antes de comenzar la reunión, me arrodillé y comencé a orar porque con esta cosa de la maratón esa, pues yo sabía que se iban a presentar problemas. Pero mi hermano, a usted y a mí nada nos debe de detener para darle el primer lugar siempre a Dios. Muchos quieren lo mejor de este mundo, pero no quieren sacrificar absolutamente nada. Muchos quieren y anhelan cosas. ¡Ay! ¿Cómo me gusta el carro de tal? Pero vaya, averigua el precio y entonces, ay no. Porque son porrones, porque no les gusta que si las cosas son buenas, también hay que ¿qué? Hay que pagarlas, hay que alcanzarlas, hay que conquistarlas. Dios nunca está en desacuerdo de eso. Y yo no es que esté prometiendo aquí riquezas, porque es que Dios no las promete. Pero Dios lo que sí promete, mi hermano, es libertad. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres de tantas cosas que este mundo nos ha hecho pensar. Esto es el conformismo. Esto tiende porque muchos deseen volverse como zánganos. Perdón la palabra, pero es una realidad. Hoy en día vemos mucha gente zángana y hasta visceral. Van ahí colgados, parecen llaveros. No les gusta sino ir siempre colgados. Es horrible. Esto sucede en todas las áreas de la vida y llega un momento en que ya se acostumbran tanto, por ejemplo, al pecado y se vuelven tan insensibles a todo lo que les rodea que no les importa absolutamente nada. Y pecan, y pecan, y pecan, y pecan, y piensan que Dios los va a dejar ahí perfectamente. Son personas, con mucho respeto lo digo, miserables. Pablo dijo en Filipenses 3:13, hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, decía Pablo, dándonos una sugerencia a usted y a mí, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, dice Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No se quede en el pasado, ya lo que pasó, como dice la canción, pasó.
Ya no hay manera. Ahora lo que queda, mi hermano, es de que enderezcamos nuestro caminar delante del Señor y que deseemos determinar una vida de obediencia en el nombre del Señor Jesucristo. Esto es aceptar la palabra profética de Dios que le dio a Adán, crecer y multiplicarnos. El conformismo en el reino de Dios, ojo a esto, el conformismo en el reino de Dios es igual a muerte. Y por último, los jebusitas. Su nombre significa camino trillado, así como suena, camino trillado. Este gigante es el gigante que coloca en nuestro corazón y en nuestra mente todo lo que significa rutinas y costumbres. Es el volver a caminar sobre lo que ya caminamos y que de por sí hemos conocido que no servía para nada, pero usted vuelve y camina en lo mismo. No quiere decir de que no se le den oportunidades a la gente. Nosotros siempre debemos de tener un corazón perdonador, pero que no vayamos hasta la mediocridad, que no nos va a dejar avanzar y crecer. Esta es otra lucha actual, mi hermano. Queremos guiarnos por costumbres, por rutinas. Nos habla de las ataduras del pasado. Es lo que nos permite tener, es lo que no nos permite tener una mente abierta y dispuesta a desprendernos de todo para volver a aprender y a comenzar. Es lo que te dice, así me lo enseñaron a mí y así lo voy a hacer. Yo me acuerdo que cuando yo predicaba, había personas que me decían a mí, es que yo soy y le mencionaban a uno hasta la tercera y cuarta generación. Mi papá, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, ellos eran así, así me quedo. Qué mal el que le hicieron a todas esas generaciones, porque no les permitieron precisamente desaprender para volver a aprender, y mucho más en un mundo tan cambiante como el que tenemos hoy, en donde las cosas demoran únicamente 6 meses, 12 meses a lo sumo. Dios es el único dinámico, Dios es un Dios dinámico que cambia y desea que nosotros también estemos dispuestos a esto mismo. Él seguirá siendo el mismo, como dice la palabra, de ayer, de hoy y de siempre. Pero no te niegues a los cambios. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, y esto es muy bonito este texto para que lo lleve en su corazón. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que hoy sí comprobemos cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. Todas estas naciones, mis amados hermanos, eran idólatras, y un ídolo, hermanos, es el intento del hombre por hacer una imagen de Dios. Hoy en día esto existe mucho, y lamentablemente esto implica que muchas veces reemplazamos al Dios verdadero por algo que está al alcance de nuestra mano y que es visible, y esto no es real. Muchos de nosotros no tenemos ya ídolos de madera ni de cera, pero tenemos ídolos en nuestro corazón. Hoy sería bueno preguntarnos qué es lo que está ocupando el primer lugar en tu vida y qué es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón. Porque si no es Cristo, mi hermano, entonces es un ídolo que usted tiene ahí. Vea, muchos piensan que pueden hacer las cosas como en ese tiempo se pensaba, como se les dé la gana. Y no, mi hermano, le tengo buenas noticias. La palabra del Señor dice que si no oímos atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra las cosas, usted y yo, mis amados hermanos, vamos a ser unos mediocres. Hay que oír y obedecer. Porque de nada sirve que el médico, voy a colocar un ejemplo de medicina,
que el médico le diga a la persona que vino a consultarlo por el dolor de cabeza, tome acetaminofén, porque si se lo tomó apenas por una sola vez, le pasó el dolor de cabeza y no volvió a tomarlo, mi hermano, ahí va a volver. Y muchos quieren tomar el evangelio así, de esta manera. Es hora de que determinemos. ¿Hacia dónde está enfocada mi vida? Pregúntese hoy. ¿Hacia Dios o hacia otras cosas? ¿Qué me quita la atención de Dios? ¿Soy un buscador de cosas materiales más que de las espirituales? Por ejemplo, ¿cuántas horas paso mirando la televisión? ¿Cuántas horas paso mirando el Facebook, el celular? Yo le decía ayer a una amada hermana, ¿usted nunca ha pensado en hacer un ayuno, por ejemplo, de celular? Y es bonito que lo podamos hacer. No porque el celular sea malo, no. Sino que bueno, es que nos retemos con aquello que a veces como que pensamos que no podemos dejar. Qué hermoso sería. Ahí sí todos vamos a poder decir lo que el apóstol Pablo dejó escrito en Efesios 1. Póngase de pie y terminamos esta reunión leyendo este texto y verá. Efesios 1, desde el versículo 3. Vea que el apóstol Pablo termina diciendo esto, y esto es maravilloso, porque aquí es donde usted y yo no podemos tener ninguna disculpa para decir, no, pero es que eso fue para los antiguos. No, mi hermano, para usted y para mí hoy en día también es. El apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ¿qué? Que nos ¿qué? Que nos bendijo. ¿Con cuántas bendiciones? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Usted y yo ya tenemos todas las bendiciones. Cristo las alcanzó. Cristo fue el vencedor. Cristo venció en la cruz. Cristo nos libertó. Cristo es el que hoy en día debe estar en nuestro corazón. Y en Él tenemos todas las bendiciones. El versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Alégrese, usted no está hoy aquí porque usted tuvo el deseo de venir. Lo que pasa es que usted no se ha dado cuenta, pero fue Dios el que lo trajo hasta acá. Y dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos, vuelvo a decir, santo no es ser uno bueno. Santo es estar uno con el conocimiento exacto de lo que hemos hablado hoy, para que usted determine seguir a Cristo. ¿Y cómo lo hizo? Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Y para qué lo hizo? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo como también aceptos en el amado. Dios nos amó primero, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y usted pensando en buscar más riquezas, búsquelas, pero hágalo de la mano de Dios para que usted se asegure que tenga un verdadero éxito. ¿Y qué pasó? Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Todo lo que usted pueda aprender, apréndalo, pero crezca también en la obra de Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Fue que Dios lo miró a usted, la miró a usted desde antes de la fundación del mundo y dijo, Walter, es necesario que tú estés allá. Y Él se hizo todo lo que tuvo que haber hecho para que lo hubiese traído aquí hoy a usted y a mí. El 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuánto hace que dejó de rezar? Digo yo de rezar porque eso era lo que hacíamos antes, pero de orar el Padre Nuestro. Dígale a Dios, venga a nosotros tu reino. Asegúrese que el reino de Dios, que es Cristo, esté en su corazón. En Él asimismo tuvimos ¿qué?
herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Usted podrá hacer y decir lo que quiera, pero Dios es soberano, eterno y todopoderoso. Y termina diciendo, mi hermano, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad hoy, la cual nos indica que debemos determinar salir corriendo de todos estos feos, del Eteo, del Gergeseo, del Amorreo, del Cananeo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. No importa que sean naciones más grandes y poderosas, pero usted y yo, de la mano de Cristo, tenemos la autoridad para salir de esto. Dice a lo último, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Termino con esto y reciba este consejo. Donde más invirtamos horas, usted y yo, es allí donde estaremos más prestando atención y adorando a lo que le prestemos más atención. Esto influenciará nuestra vida, para bien o para mal. Pero muchas veces, mi hermano, determinamos nosotros mal, porque yo le voy a decir algo: si no es Dios el que ocupa el primer lugar en su vida, así a usted se le ocurra decir, no, es que yo. Por favor, corrijamos. Hoy convirtámonos en conquistadores, como Dios nos dice. Conquistadores de nuestra vida, que es nuestra tierra prometida. Pues es Cristo quien está en nuestros corazones y nos dejó a su Santo Espíritu para que sea el director de nuestra vida. A Él, solo a Él, como dice la palabra, Jehová Dios, el creador del cielo y de la tierra, sea la gloria, sea la honra, sea la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Dele ese fuerte aplauso. Aleluya. Cierre sus ojitos, vamos a bendecir al pueblo del Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos por esta palabra. Señor, desde el comienzo y por toda la Biblia, tú nos estás motivando a que nos tomemos de tu mano y que, amparados por ti, Señor, podamos nosotros marchar definitivamente en lo que fue la primera orden que tuviste, para que nosotros seamos fructificados y multiplicados, para que llenemos la tierra y la sojuzguemos, para que señoreemos en todo, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Señor, permítenos lograr de nuevo esa autoridad y permítenos entender de que cuando nosotros te recibimos a ti y cuando confesamos que tú eres nuestro Señor y Salvador, es cuando nosotros realmente somos salvos. Repita conmigo, esto no le cuesta nada, pero le va a valer mucho. Diga conmigo, Señor Jesús, hoy quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Sé que soy pecador y necesito de ti. Tú eres mi Señor y creo en ti como mi Salvador. Gracias por salvarme en la cruz. Gracias por estar preparando una morada para mí y mi familia. Gracias por darme salvación. Cámbiame, hazme de nuevo, que yo pueda ser una nueva criatura en ti, Señor Jesús. Gracias.
Padre, bendigo al hombre que es cabeza del hogar. Señor Jesucristo, bendigo a la mujer, ayuda idónea. Las familias, Señor, aquí representadas, los jóvenes, los niños, sean bendecidos, Padre eterno. Nosotros creemos, Señor Jesucristo, que esta semana nos irá bien. Y que todas las cosas que hagamos, Señor, al final de la misma, podremos pensar y saber que todo tú lo has movido para bien nuestro. No importa lo que pase, nosotros nos gozaremos porque tú eres el Padre Celestial, el pastor a quien nosotros obedecemos. Tú eres aquel que nos llevas por caminos deleitosos y que nos permites, agarrados de tu mano, conquistar nuestra tierra prometida. Hoy quedan fuera de nosotros todos esos gigantes y queremos solamente vivir por el Espíritu. Que todo aquello que tú tienes preparado sea la realidad de nuestras vidas, es nuestro deseo. Padre, gracias. Señor Jehová, gracias. Espíritu Santo, gracias. En ti, Señor Jesucristo, salimos en paz y en bendición, en el nombre de Cristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Tómese un tintico.